Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de Geografía e Historia de segundo de bachillerato. En este caso vamos a estudiar el punto 3 acerca de la intervención humana y las consecuencias geográficas de dicha intervención humana. Recordamos que en el punto 1 estudiamos los paisajes naturales españoles, en el punto 2 estudiamos la influencia del medio natural en la actividad humana, es decir, de qué manera la naturaleza afecta al ser humano. Y en este punto 3 vamos a hacer lo contrario. Vamos a ver de qué manera el ser humano afecta a la naturaleza. Así que si estáis preparados, comenzamos siempre con lo que tenemos al principio, que es nuestro índice. Aquí vamos a estudiar las tres maneras en las que el ser humano afecta a la naturaleza. En primer lugar, la contaminación. En segundo lugar, vamos a estudiar la desertificación. Y en tercer lugar vamos a estudiar la deforestación. De estas tres maneras son las más habituales en las que el hombre intervenga y, por qué no decirlo, destruya el medio ambiente en muchas ocasiones a través de nuestras actividades económicas. Vamos a comenzar con la primera, que es la contaminación. Hay que decir que el hombre, el ser humano, contamina de diversas maneras el medio ambiente. Fundamentalmente tenemos dos tipos de contaminaciones, como son la contaminación atmosférica, que al mismo tiempo tiene varios tipos de contaminación atmosférica, que vamos a ver, y también la contaminación del agua. Vamos a centrarnos en esas dos. En cuanto a la contaminación atmosférica, pues podemos hablar de diferentes tipos de contaminación atmosférica o de consecuencias en la atmósfera de la intervención del hombre. Como por ejemplo, la lluvia ácida, el efecto invernadero, la afección de la capa de ozono debido a la acción del hombre sobre ella, y por supuesto el smog, que vamos a verlo al final. Aparte de la contaminación atmosférica, tenemos que hablar de la contaminación del agua, indicando que las causas de esa contaminación del agua pueden ser tanto naturales como humanas. Vamos a centrarnos obviamente en las humanas, pero también hay consecuencias naturales de esa contaminación del agua. Y en cuanto a los tipos de contaminantes que podemos estudiar y que hacen efecto sobre ese agua, pueden ser tanto contaminantes físicos, como por ejemplo son residuos radioactivos, químicos, como pueden ser los productos que se utilizan como fertilizantes químicos que se utilizan en la agricultura, y también pueden ser biológicos, ya bien sean los excrementos humanos, etcétera, que también obviamente contaminan el agua, que ahora vamos a verlo, como digo, con mayor tranquilidad durante el vídeo. Lo que vamos a empezar a estudiar va a ser la lluvia ácida, es decir, la contaminación atmosférica. Pues la contaminación atmosférica, o mejor dicho, la lluvia ácida, que es un tipo de contaminación atmosférica, ocurren cuando las precipitaciones, es decir, las nubes que están cargadas de precipitaciones, se mezclan con gases que emiten la industria especialmente y que tienen una alta acidez. Esa mezcla contaminante y tóxica provocan pues esas lluvias que al caer sobre el ser humano pueden quemar, pueden provocar quemazones en la piel. No es tan grave, pero sí que puede generar graves consecuencias, especialmente sobre la vegetación y la agricultura, puesto que pueden cargarse cosechas completas e incluso pueden acabar quemando, pueden acabar arrasando con bosques completos. Hay que decir que las lluvias ácidas ya no son tan típicas en España. Es cierto que en el pasado sí, especialmente en zonas mucho más con un desarrollo industrial mayor. Y estas son más habituales actualmente en algunos países con un desarrollo industrial mayor que España, como puede ser el caso de Japón, puede ser el caso de China especialmente, la India, etcétera. Pero bueno, aún así, la lluvia ácida hay que saberlo, es una de las principales formas la que tiene el ser humano de contaminar la atmósfera y de tener consecuencias muy graves de dicha contaminación. En segundo lugar, vamos a estudiar lo que se conoce como el efecto invernadero, que vamos a verlo con una imagen que vais a ver ahora, un paisaje verde con una línea gris que representa la atmósfera y con este sol amarillo, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de forma esquemática. Tenéis que saber que el sol es nuestra estrella principal y que emite una radiación, rayos que se llaman rayos ultravioleta. Esos rayos ultravioleta tienen calor, tienen una alta temperatura. Atraviesan la atmósfera, atraviesan la capa de ozono, se filtra y cuando rebotan en la superficie regresan al espacio. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué ocurriría si esos rayos ultravioleta no regresaran al espacio y se quedasen en la Tierra?
pues que supondría un ascenso de las temperaturas, ¿cierto? Pues eso es lo que ocurre. Debido a que las fábricas que tenemos en la superficie terrestre emiten un tipo de gas llamado CO2, que es un gas de efecto invernadero, este gas se acumula en la atmósfera impidiendo que la radiación solar salga al espacio. Digamos casi que crea una película que rebota una pared, que rebota dicha radiación solar y hace que se quede dentro del planeta. Y obviamente la radiación solar, esos rayos ultravioleta, al tener una alta temperatura, provocan que el ascenso de las temperaturas en la Tierra. Y por tanto son la principal causa del calentamiento global y del cambio climático. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. También hay que tener muy en cuenta que no solamente son las fábricas las que emiten gases de efecto invernadero. También la ganadería intensiva son auténticas productoras de metano. Y el metano también es otro gas de efecto invernadero. Y por supuesto, las emisiones de los transportes, como por ejemplo coches, camiones, aviones, que contaminan muchísimo el queroseno del avión, también son emisores de gases de efecto invernadero. Vamos a ver ahora otra contaminación, otro tipo de contaminación que sería, en este caso, afecta a la capa de ozono. Aquí se ve las capas de ozono, estamos viendo los rayos ultravioleta, cómo pasan, esos rayos ultravioleta pasan a través de la capa de ozono que filtra esos rayos ultravioleta. De alguna manera podemos decir que gracias a esa capa de ozono el planeta Tierra no se achicharra por los rayos ultravioleta del Sol, de modo que nos protegen. Y hay que decir que esos rayos ultravioleta, pues como dice aquí, pueden afectar mucho más de lo que lo hacen. La capa de ozono nos ayuda a evitar que puedan provocar males mayores, pero la emisión de diferentes tipos de gases, en este caso se llama clorofluorocarburos, que es un tipo de gas que pueden emitir algunas fábricas, han afectado durante muchísimo tiempo a la capa de ozono, llegando a adelgazarla bastante. Incluso se llegó a hablar de la creación de un agujero en la capa de ozono. Sin embargo, este problema, que es el de la afección a la capa de ozono, poco a poco se está resolviendo, sustituyendo este tipo de emisiones por otro tipo de productos químicos, emisiones que por lo menos no afectan a la capa de ozono, y de hecho se está poco a poco solucionando solo el problema, según los últimos informes científicos. En todo caso, las consecuencias que pueden tener una afección a la capa de ozono a los humanos es el aumento del cáncer, especialmente el aumento del cáncer de piel. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de exponer la piel al sol, especialmente en verano. Y también incluso puede tener consecuencias la emisión de estos rayos ultravioleta en anomalías en los animales. Hablo en el nacimiento de animales, de crías de animales que nacen. Así que fijaos que el tema de la capa de ozono no es ni mucho menos menor, aunque no se hable tanto, puesto que es una capa protectora, y no tener esa capa protectora puede tener unas consecuencias terribles para la humanidad, no solamente para España, sino para el mundo. En cuanto al último problema de contaminación atmosférica que vamos a hablar hoy, es lo que se conoce como smog. A lo mejor no lo conocéis, pero el smog es la contaminación típica de las ciudades, provocada por la industria, provocada especialmente por los transportes. Y el smog es una niebla que aparece especialmente en las zonas altas de las ciudades. De hecho, se queda acumulada en la zona, pues se ve claramente una capa o una niebla espesa, gris, de tóxica, que se ve justamente encima de las ciudades, y que no siempre ocurre, sino que suele ocurrir siempre cuando se combinan estos cuatro factores. Por un lado, la ausencia de viento, que lo que hace es evitar que esos gases contaminantes pues puedan salir o puedan escapar. La acumulación de sustancias tóxicas, ya bien sea por la industria, ya bien sea por el uso de transportes privados, públicos, etcétera. Que también al mismo tiempo haya una fuerte insolación debido a que haya altas presiones. Entonces, estos cuatro elementos, al sumarse, generan lo que vemos aquí en Madrid. En esta imagen vemos ese smog, esa capa de tóxica que se ve justamente encima de Madrid, que es lo que en Madrid o llaman cariñosamente, o por lo menos como broma, como la famosa boina de Madrid.
aunque de cariñoso poco porque es muy tóxica y hace que la calidad del aire sea realmente mala en algunas ocasiones. De hecho, en Madrid, cuando hay una acumulación de sustancias tóxicas en el aire y la calidad del aire baja, incluso hacen y obligan al tráfico rodado bajar la velocidad en ciertas carreteras como la M30. Así que para que veáis que esto, pues el smog es un problema que lo tienen en cuenta los ayuntamientos de algunas ciudades importantes, como repito, el caso de Madrid. Sin embargo, vámonos a otras ciudades más grandes, fuera de España, como por ejemplo es el caso de Pekín, Beijing. Fijaos que esta niebla que se ve, que es súper espesa, no es porque sea niebla, sino porque es smog. Allí en China, como he dicho antes, la cantidad de industrias, de fábricas que generan este tipo de contaminantes es enorme. Y el smog es algo bastante más habitual que lo que ocurre aquí en España. Además, es mucho más abundante y en un nivel mucho más exagerado, como vemos en la imagen. Así que, visto ya la contaminación atmosférica, vamos a hablar un poquito de la contaminación del agua. En cuanto a la contaminación del agua, como he comentado antes, hay tanto causas naturales como causas humanas. Vamos a ver algunas de ellas. En cuanto a las causas naturales, podemos hablar de, pues, el agua puede quedar contaminada por dispersión de polen o con acumulación de polen en dichas aguas, algo que puede tener consecuencias muy negativas en el caso de personas que tengan algún tipo de alergia, o también por la dispersión de excrementos animales. Los excrementos animales, no solamente los humanos, pueden contaminar el agua, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar más concretamente de las causas de tipo humano. Por las causas de tipo humano, la intervención humana, y podemos hablar tanto de la agricultura, porque la agricultura, sabéis que utilizan productos químicos de diferente tipo, como por ejemplo son fertilizantes químicos, que en algunas ocasiones, debido a que contamina, no solamente contamina el suelo, sino que también puede contaminar el agua subterránea, los pozos que utilizan los agricultores para poder hacer regadío en sus cosechas. Imaginaos que hay algún tipo de escape, pues esos escapes pueden hacer que los gases contaminantes o los productos contaminantes químicos se mezclen con el agua, contaminando las aguas subterráneas, no solamente su pozo, sino que también los acuíferos que hay alrededor. Así que el tema de la agricultura y la contaminación con esos productos químicos es algo que puede agravar, dando cuenta o sabiendo que en muchas ocasiones los acuíferos son agua potable o se usan como agua potable. Y en este caso, si están contaminados, pues puede provocar, pues imaginaos. También la ganadería pasa exactamente lo mismo. También los productos químicos que utilizan en ganadería pueden tener consecuencias negativas en el agua. Pero vamos a centrarnos en el caso del transporte marítimo con los hidrocarburos o las industrias y las ciudades. En cuanto al transporte marítimo, hay que decir que el transporte marítimo es el transporte más importante a nivel comercial. Es decir, que cuando se importan o exportan productos a otros países, se utiliza el transporte marítimo como principal sistema de transporte. Y como bien sabéis, en algunas ocasiones han ocurrido accidentes de barcos que han tenido pues chapapotes, los famosos chapapotes, las famosas fugas de petróleo, fugas de sus hidrocarburos que sirven para básicamente funcionar el barco, y eso ha creado pues sopas tóxicas que se han cargado auténticos ecosistemas en España. Véase, por ejemplo, el famoso chapapote que ocurrió a principios del siglo XXI en la zona de la Ría de Galicia. Ese chapapote, provocado por un barco llamado Prestige, pues causó pues, que el ecosistema de las rías tuviese que pasar años hasta poder recuperar otra vez la normalidad, si es que se ha recuperado del todo. Entonces, cuidado con esto del transporte marítimo porque es realmente peligroso. Ha habido muchas más fugas también de petróleo en otros accidentes marítimos, especialmente en el norte. Y en cuanto a la industria en las ciudades, pues hay que destacar que los vertidos tanto del uso urbano del agua como también del uso del agua de la industria, pues ha causado también graves consecuencias en la calidad del agua, especialmente del agua del mar. Hay que decir que la mayor parte de nuestra agua, el agua que utilizamos en nuestras casas, van directamente al mar, van directamente al río.
Y en ese caso nos encontramos que ese agua está contaminada, ya bien sean por excrementos, ya bien sean por productos químicos como lejía, ya bien sean por productos químicos como lo que utilizamos para lavar los platos, lavavajillas o lo que sea. Esos productos, esos vertidos, ya bien sean fecales, ya bien sean químicos, eso van, en muchas ocasiones, la mayor parte van al río, van al mar, contaminándolo. Y esos son solamente digamos, vertidos urbanos, los nuestros, los de nuestra casa. Pero ¿qué pasa con la ciudad? ¿Qué pasa con la industria? ¿La industria también tiene vertidos sobre el mar o sobre los ríos? Por supuesto que sí. Y hay que hablar de un caso que mucha gente no conoce, o conoce más bien poco, que es el caso del polo químico de Huelva. Y hay que decir que este polo químico es una industria muy potente que se encuentra en Huelva y que da de comer, porque la realidad va de comer a muchísimos trabajadores en Huelva de forma directa, es decir, como trabajadores directas del polo químico, como también de forma indirecta, ya bien sea por otro tipo de negocios que viven de este polo químico de Huelva, pero que tiene consecuencias en la economía de Huelva pues muy positivas, la realidad, porque da de trabajar a muchísima población en Huelva. De hecho, dicen que si el polo químico cerrara, Huelva se hundía a nivel económico. Pero no podemos negar, y es una realidad, que ese polo químico de Huelva está claramente contaminando en las aguas de Huelva. Y no lo digo yo, lo dicen estudios científicos, lo dicen gente que vive allí en Huelva, y es una realidad. Entonces, más allá de que Huelva viva de ese polo químico, a veces pues hay que tomar una decisión si contaminación y economía, contaminación o economía. En este caso, pues muchas veces se hace la vista gorda un poco con este polo químico de Huelva, puesto que si cerrara o si hubiese gente que protestara por los vertidos que realizan sobre el mar, sobre el agua, pues y cerrase este polo químico, pues supondría pues una ruina para la ciudad de Huelva. Esto no es tan fácil simplemente como decir vamos a cerrar el polo químico porque contamina, puesto que la economía al final es lo que impera y es lo importante porque es lo que da de comer a las familias. Es un tema muy espinoso y que daría para un debate sin duda. Vamos a ver la siguiente manera en la que el hombre pues, afecta al medio natural, a la naturaleza, estudiando lo que se conoce como desertificación. ¿Qué es la desertificación? Bueno, pues la desertificación es la pérdida de suelo y vegetación debido a la acción humana a través de la erosión. Hay que decir que los seres humanos pueden afectar a través de sus actividades al suelo y por tanto si afectan al suelo también afectan a la vegetación que no va a salir de ese suelo, puesto que el suelo pierde la capa de fertilidad que tiene y genera sobre ese suelo pues erosión. Hay que decir que es un problema ambiental tremendamente preocupante. Parece que no, pero es tremendamente preocupante. Cuando veamos el mapa que vais a ver luego, vais a entenderme el porqué. Puesto que el suelo es cada vez, o por lo menos el suelo y la capa fértil del suelo es cada vez un bien más escaso. Hay que decir que el problema de la desertificación es especialmente preocupante en toda España, pero fundamentalmente en el área mediterránea. Y por dos motivos, básicamente. Por motivos climáticos. No olvidéis que la zona o el área mediterránea, pues nos encontramos que tenemos más sequías, o especialmente en verano, lo que conocemos como sequía estival, y que además tenemos precipitaciones mucho más irregulares, por tanto, la humedad, esa humedad que puede hacer que ayude al suelo a regenerarse, pues en el caso de la área mediterránea, pues es menor esa humedad, y al mismo tiempo también por motivos humanos, puesto que el ser humano está explotando el suelo, especialmente los acuíferos que se encuentran en el subsuelo, y eso hace que el suelo pues se erosione, el suelo se seque, pierde humedad y por tanto pues genere erosión. Y esto puede ser muy grave en algunas regiones donde la agricultura necesita mucho regadío, especialmente por ejemplo en la zona de la Axarquía de Málaga, donde el mango y donde el aguacate requieren mucha agua que no hay tanto como se piensa, y que necesitan pozos de agua subterránea para poder regar esos mangos y esos aguacates. El problema que se sobreexplotan,
por tanto, afectan claramente al suelo y benefician, en este caso, a la desertificación de dicho suelo. Y por supuesto también el uso de productos químicos de la agricultura, esos mismos productos químicos que hemos estudiado que también contaminan el agua y también puede contaminar el suelo provocando esa erosión. Y por supuesto la construcción desenfrenada, esa construcción, esa especulación inmobiliaria que cada vez en España es más grave, especialmente en zonas de costa, pues provocan y aceleran el proceso de desertificación. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Aquí tenemos este uso de productos químicos que no solamente, que sí que es cierto que son productos químicos que benefician a la agricultura, pero que también afectan al suelo, pudiendo envenenar al suelo directamente y haciendo que pierda totalmente esa capa fértil. Vamos a ver un mapa que es muy interesante, que es el mapa de riesgo de desertificación en España. Como estamos viendo en este mapa, en las zonas que se ven en rojo y que pone muy alto, son zonas que son especialmente peligrosas en el futuro en cuanto a la desertificación. En pocas palabras, que se van a desertificar de aquí a unos años si no paramos con estas acciones por parte del hombre. Uso de químicos, sobreexplotación de acuíferos, etc. Fijaos que es todo el área mediterránea, como estamos viendo. La mayor parte de las zonas peligrosas son del área mediterránea, debido, como hemos dicho, a escasez de precipitaciones, debido, como digo, a la sequía estival, puesto que aquí en el área mediterránea el mar Mediterráneo es mucho más seco que el área atlántica y por supuesto puesto que aquí hay mucho más desarrollo de agricultura y por tanto requieren más agua para el regadío, cosa que no hay y cosa que hace que necesiten aguas subterráneas y también hay más uso de productos químicos. Todo eso provoca desertificación. De hecho, una práctica que puede caer y que podría caer perfectamente en selectividad vinculada con la desertificación puede ser esta, un ejemplo. Indica las provincias de España con riesgo de desertificación alto o muy alto. No olvidéis que a las prácticas el paso primero siempre tiene que ser observar la leyenda del mapa, en el caso de ser un mapa temático, como es este caso. Aquí vemos que el mapa se llama riesgo de desertificación y que la leyenda pone con un color muy rojo oscuro, muy alto. Un color un poquito más claro, alto, y después vamos bajando la gama de colores a naranja y amarillo, ¿vale? Que dice pues que es un tipo o un riesgo más bajo. Vemos que las zonas que coinciden con el alto o muy alto son zonas, como he dicho antes, todas del área mediterránea. Especialmente provincias como Granada, provincias como Málaga, como he comentado antes, especialmente la zona de la Axarquía, donde hay menos agua. También la zona de Sevilla, alguna zona de Cádiz, por supuesto la zona de Almería, Murcia, Alicante, donde ya hay desierto, de hecho, ya hay un tipo de paisaje estepario, como hemos estudiado en el punto 1. Por supuesto, en zonas como Castellón, zonas como Valencia, también son todas riesgo de desertificación muy alto. Otro punto, otra pregunta, indica las causas que explican este mayor riesgo de desertificación en ese área mediterránea. Pues lo hemos comentado antes, tanto causas climáticas como también causas humanas. Climáticas, véase las precipitaciones escasas y la sequía, y en cuanto a humanas, pues claramente pues el hecho de ese uso de productos químicos, sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, etc. Y en cuanto a las posibles consecuencias para su economía, tampoco hay que pensar demasiado para sacar una conclusión sobre esto, pues las consecuencias para la economía son especialmente graves para la agricultura. No olvidemos que hay regiones como Murcia, donde la agricultura es muy importante, o Almería, donde hay también agricultura es muy importante, que depende mucho del agua subterránea, de los acuíferos, como por ejemplo de los invernaderos de Almería, como digo, o de Murcia. ¿Qué consecuencias puede tener esa desertificación? Puesto que la agricultura desaparecería y eso implicaría pues el fin de una forma de vida y de trabajo para miles de personas en España, cientos de miles de personas en España en el área mediterránea. Por tanto, las consecuencias serían gravísimas, especialmente en el sector primario, ¿no? Aunque también se verían afectados claramente otros sectores. Vamos a ver ahora en último punto de este punto 3, el último apartado, que tiene que ver con la deforestación. En este caso, el concepto de deforestación, como vamos a ver ahora, es la destrucción de la cubierta vegetal por la acción del hombre. ¿Cuáles son las causas que provocan la destrucción de esa vegetación por parte del hombre? Bueno, pues las causas son varias.
En primer lugar, la creación de nuevos campos de cultivo. Hay que decir que los campos de cultivo, para poder crearse, hace falta roturar la tierra. Eso significa que hay que cortar, talar bosques, etcétera, y incluso a veces quemar los bosques para poder crear esos campos de cultivo. De hecho, es uno de los motivos por el cual el Amazonas, que se encuentra en Brasil, pues está en peligro, puesto que se están creando muchos campos de cultivo debido a las necesidades económicas de ese país, pero que al mismo tiempo destruyen lo que se conoce como el pulmón del mundo, que es la selva del Amazonas, una gran productora de oxígeno, para nuestro planeta. También para la sobreexplotación de madera para usos industriales. La madera es muy importante, no solamente el corcho, la corteza para hacer corcho, sino que también la madera se utiliza pues para hacer muebles, a través de la celulosa para hacer papel, y en este caso la sobreexplotación de los bosques para crear madera para la industria puede ser otra causa. En tercer lugar, la expansión de la construcción. Obviamente, hemos hablado antes de la especulación inmobiliaria, especialmente en zonas de costa. Esta especulación inmobiliaria de hecho, provoca la destrucción de paisajes naturales, especialmente costeros de litoral, pero también pueden provocar la destrucción de paisajes naturales más forestales, para construir hoteles, para construir desde bloques de apartamentos turísticos, casas rurales, en fin. La expansión de la construcción, como digo, puede poner en peligro también los bosques. En cuanto también a las actividades mineras e industriales, no olvidéis que para fabricar o para construir en una mina, en una zona donde haya vetas de mineral o de roca, pues hay que destruir el paisaje natural que hay alrededor de la mina para hacer esa mina. Y eso implica deforestación. Y por último, que yo creo que es uno de los aspectos más peligrosos de cara al futuro, es que la deforestación también puede estar provocada por los incendios forestales. Y estos incendios forestales pueden tener causas naturales o pueden tener causas humanas. Vamos a centrarnos un poquito en ellos. Bueno, las causas naturales pues también existen y son importantes, y de hecho ha ocurrido muchas veces por causas naturales. Incendios, ya bien sea por caída de rayos, en momentos, por ejemplo, en el que el bosque se encuentra muy seco, y esos rayos pues pueden provocar incendios descontrolados, o también por las temperaturas altas. No olvidemos que estamos en pleno proceso de aumento de temperatura, de cambio climático por culpa del efecto invernadero. Sin embargo, las causas humanas son quizá más interesantes, ¿no? Quizá porque al final estamos estudiando eso, ¿no? Cómo interviene el ser humano en la naturaleza. Y en este caso las causas humanas pueden ser desde descuidos a conductas irresponsables. Y con conductas irresponsables podemos meter aquí a ciertas personas que son pirómanos, que han causado muchísimos incendios en España en el pasado. Y descuidos pueden ser desde una barbacoa mal apagada hasta, pues, incluso fumar en verano en el bosque sabiendo que el bosque está seco, que también es una conducta irresponsable, obviamente. Pero cuidado, porque también las causas humanas pueden estar vinculadas con incendios intencionados para obtener tierra de pasto, es decir, acabar con el bosque, por ejemplo, caducifolio, para conseguir tierra de pasto, que es la degradación, la pradera de ese bosque caducifolio, y por tanto tener más pasto para la ganadería, algo que es más típico en el norte, donde la ganadería vacuna, por ejemplo, es importantísima. Y también, durante mucho tiempo en España han ocurrido incendios intencionados por la propia especulación inmobiliaria. Zonas en las que se quieren construir, pero no se puede porque están protegidas, y pues ocurren incendios casuales, entre comillas, que hacen que ese espacio natural se destruya y se construya sobre él hoteles, spas, etc. Es una realidad. Vamos a ver un poquito la evolución de los incendios en España, y como estamos observando, pues hubo un tiempo en España, entre los años 80, finales de los 70 hasta el año 95, en el que los incendios fueron muy numerosos. Podemos vincularlo claramente a ese proceso, a esa especulación inmobiliaria, en una época en la que se podían construir en zonas que se habían quemado, básicamente, cosa que hoy en día a nivel legal esto ha cambiado bastante. Y fijaos que en el año 2010, a partir del año 2010, ha subido bastante, está subiendo, se ve que sube nuevamente el tema de los
incendios en España. Vamos a ver otra gráfica que empieza en el 2013 y que acaba en el 2023, y como vemos, como también ha habido épocas en las que ha habido más incendios y otras que ha habido menos incendios. Fijaos que en el 2022 y en el 2023 ha habido hasta 15 incendios y con superficies afectadas de muchísimas miles de hectáreas. ¿A qué se debe esto? Pues se debe fundamentalmente, puede ser a estos incendios intencionados, pero hay que entrar aquí entra muy fuerte el tema del cambio climático. Cada vez hay más territorio o más temperaturas más altas, cada vez hay menos precipitaciones y cada vez esa masa forestal se encuentra más seca y junto con las altas temperaturas pueden provocar esos incendios. ¿En qué región de España o qué región de España es la más afectada especialmente por los incendios? Pues fijaos que es más el norte, aunque en el sur, en la zona mediterránea o en las zonas del interior también se ven afectadas fuertemente por los incendios. Fijaos que es el norte en el que se lleva pues la peor parte, digámoslo así, por estos incendios. Vamos a ver los motivos, las causas. Pues en primer lugar, porque el norte, como bien sabéis, la zona noroeste, es una zona que presenta una enorme masa forestal de bosque, especialmente bosque caducifolio, como digo, que presenta pues, son muchas hectáreas. Después, en estas zonas de aquí, se ven igual afectadas por el cambio climático, que sube las temperaturas y hace que el tipo de bosque caducifolio que no está acostumbrado a estas temperaturas, pues se vea muy afectado por el cambio climático, por este calentamiento global. Al mismo tiempo, que la subida de temperaturas puede provocar incendios, ¿vale? Debido a esa enorme masa forestal que hay, también hay muchísimos incendios, pues, intencionados, especialmente en el norte, buscando ese pasto para la ganadería, que es necesaria, pues, porque tienen allí, en el noroeste, una potente industria ganadera, especialmente de ganadería tanto extensiva como intensiva. Y, ¿por qué no? También podemos achacar quizá algunos incendios también a esa especulación inmobiliaria que he comentado antes. Pues muy bien, chicos, con esto hemos acabado el punto número 3 de la intervención humana y las consecuencias geográficas que tiene dicha intervención humana en la naturaleza. En el siguiente punto vamos a ver un tema un poquito más legal, que van a ser el aprovechamiento sostenible de la naturaleza y las políticas de protección que hay en España y en Europa para evitar pues, que el ser humano siga dañando el medio natural. Hasta entonces, en el siguiente vídeo, nos vemos. ¡Hasta luego!